Semana Podcast presenta. Lo que nos estamos encontrando es que la selva amazónica es una cuestión que no es prístina, o sea, son paisajes humanos, sí, en cierta medida, o sea, ha sido transformado, pero no de una forma en la que nosotros creemos que debería ser la transformación, sino que fue en armonía con el ambiente, con el medio ambiente. Un resultado hasta el momento inédito permitió conocer que los primeros pobladores de la Amazonía, 803 años antes de Cristo, realizaban un manejo del paisaje y utilizaron sus recursos de forma selectiva. Al interior de la selva generaron pequeños parches o islas para contar con diferentes plantaciones donde predominaron las palmas, pero en las que posiblemente también había otro tipo de cultivos. Hoy en el diario les contamos los detalles. Bienvenidos. Y es una de las cosas que se está mirando hoy en día, porque muy probablemente donde hay palmas hay gente, muy probablemente. Inclusive donde hay palmas actual también pueden haber sitios donde hay tierra preta. ¿Qué más nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando carbón. Este mapa de frecuencias nos muestra eventos de quema de los sitios y que me está hablando de un manejo del bosque, y que podemos ver a través de este proxy, de esta unidad de análisis, que pueden haber al menos 3 o 4 factores, eventos de quema del bosque. Imágenes de sobrevuelos sobre la vasta Amazonía han logrado captar algo de lo que sucede al interior de la Manigua. Se observan pequeñas malocas rodeadas de plantaciones de palmas o cultivos de yuca. Hábitos que se creía eran de hace algunos siglos, pero que en realidad vienen de miles de años atrás. La evidencia fue lograda a través de un trabajo de investigación del Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Juan Miguel de Costura, del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, quien se encargó de abrir una nueva puerta de investigación ambiental en el territorio. Una que deja como resultado que estos primeros pobladores tenían una predilección por las cimas de colinas con pendientes suaves, las estribaciones de las zonas rocosas y las cercanías de los ríos en zonas no inundables. Allí modificaron los suelos, los asociados a tierras pretas, en periodos muy cortos de tiempo. Tal vez especule el investigador por la movilidad de estos grupos humanos. Hay grandes mitos sobre la riqueza de este gran bioma, en donde se piensa que la biodiversidad radica en sus suelos, y a raíz de ello empezamos a ver que hay grandes focos de deforestación en esta parte del planeta, pensando en que como crecen grandes árboles, van a ser buenos en cuestiones agroproductivas. Entonces vemos los grandes latifundios que empiezan con los procesos de tala y quema, pensando que al sembrar el cultivo de maíz siempre van a tener una gran producción, y eso es mentira, porque los suelos del Amazonas no son suelos fértiles. Los suelos del Amazonas en su mayoría son de este tipo, como los ves acá, que son oxisoles o latosoles, que son suelos muy antiguos, son suelos que están expuestos a procesos muy intensos, como los que son las altas temperaturas y la gran cantidad de precipitación que tienen, ¿no? Son suelos muy desarrollados, son suelos que son muy antiguos, y que realmente son suelos que vulgarmente podríamos decirle que son unos suelos pobres. De hecho, no son muchos los lugares con esa riqueza de suelos, aunque cada vez se identifican más y están asociados a lo que se denomina tierras pretas, que se refiere a las tierras negras amazónicas y fértiles que son el resultado de la intervención del hombre. Más exactamente, del asentamiento de diferentes pueblos indígenas. Estos suelos suelen tener un pH menos ácido que los suelos originales del Amazonas, que usualmente son de colores rojizos o amarillentos. Además, son ricos en nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo, sodio, aluminio y tienen capacidad de intercambio catiónico y material orgánico. En estos suelos negros también suelen encontrarse fragmentos cerámicos o líticos, herramientas hechas a partir de piedras. La selección de los grupos humanos y las tierras pretas se han encontrado en varias partes de Brasil, Bolivia y Colombia, donde se han hallado en el río Caquetá, en las localidades del Aracuara y La Pedrera, además en el enclave de los ríos Guaviare-Guayavero en la serranía La Lindosa, en Leticia por las zonas cercanas del Caño Tacana y en cercanías a Puerto Inírida.
Para llegar a estos resultados, Juan Miguel Costura se cuestionó sobre las relaciones entre las sociedades antiguas y actuales con el manejo de las plantas en las terras pretas en la zona noroccidental de la Amazonía, específicamente en Guaviare. Juan Miguel ahondó en investigaciones previas de este tipo en el mundo y en Colombia, específicamente de algunos hallazgos del investigador Gaspar Morcote Ríos, quien desde hace años trabaja esta temática en el Amazonas y especialmente en la serranía La Lindosa. En sus trabajos encontró gran cantidad de vestigios de palmas, por lo cual se sugiere que estos sitios contienen un dominio de este grupo taxonómico. Con respecto a la metodología, pues para identificar los sitios yo utilicé información secundaria de las investigaciones previas de la única investigación y de las observaciones que hicimos con el profesor Gaspar Morcote. Hicimos lectura de perfiles expuestos, o sea, eso cuando uno va en la carretera se puede encontrar un perfil de estos. Entonces nosotros nos deteníamos a mirarlos, encontramos en ese caso 3. Hicimos pozos de sondeo, hicimos 5 para determinar también pues cómo eran estos suelos y si valía la pena excavarlos. Y esta es otra estrategia que también se puede utilizar, la de pozos de sondeo, pero esta es pues tú abres el hueco, en cambio esto es como un pequeño taladro, en el cual esta lo utilizan más los edafólogos para poder determinar pues la estratigrafía del sitio. Sí, esta no me permite ver material cultural, pero me permite ver cómo son la estratigrafía del sitio. Hicimos también unas pruebas rápidas de barreno esto fue para delimitar pues, la extensión del sitio en una primera medida. Eligió como sitio de trabajo las veredas Raudal del Guayabero y Las Brisas en el municipio de San José del Guaviare, más exactamente en la finca Limoncillos y en la finca Buenavista, esta última en Las Brisas. En ambos lugares excavó donde se encontraban estos cuerpos de suelos para identificar los vestigios de los primeros pobladores. Dentro de los muchos datos recolectados por la investigación arqueológica y luego de un estudio multiproxy, es decir, de fitolitos, semillas arqueológicas, análisis físico-químico de suelos, análisis de las cerámicas, análisis líticos y fechaje por radiocarbono realizado en la Universidad de Arizona, destaca el hallazgo de 7.389 fragmentos de semillas y 2.235 fragmentos de carbón en la finca Limoncillos y de 11.998 fragmentos de semillas y 509 de carbón en la finca Buenavista, que al ser comparadas con las colecciones de referencia que se tienen en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, le permitió al investigador identificar las especies de potencial económico, junto con especies indicadoras de espacios intervenidos por los grupos humanos antiguos, ayudándole a conocer qué tipos de plantas se manejaban en ese momento. De esta forma se determinó que los primeros pobladores asociados con las terras pretas tenían una preferencia por las palmas. Atalea maripa, Atalea racemosa, Astrocarium sp, Vectris sp, Mauritia flexuosa, Oenocarpus batua, Oenocarpus minor y Ciaugrus oriensis. Aunque también se encontraron rastros de cultivos de sea maíz, Maitop sp, yuca y calabazas. Probablemente en estos lugares se realizaron actividades de manejo del bosque por medio de la tala y quema, dando como resultado la domesticación del bosque, creando islas o parches antrópicos dentro de la selva amazónica en donde hubo una hiperdominancia de especies de potencial económico y con ello el desarrollo de paisajes agrobiodiversos que fueron transformados por las poblaciones humanas antiguas de la selva amazónica. Con respecto a las fechas radiocarbónicas, la fecha más temprana que tenemos es esta, 803, antes de Cristo, que puede asociarse sin calibrar a 2500 años antes del presente. Y en el otro sitio la fecha también concuerda, 775 antes de Cristo. O sea, en estos dos sitios estamos viendo de que las poblaciones que vivieron allá probablemente estaban en el mismo tiempo en ambos sitios. Inclusive podríamos pensar que son las mismas personas o el mismo grupo social o el mismo foco poblacional, podría ser, pero ambas tienen una diferencia cronológica muy baja. Sí. Ya dentro del sitio, por ejemplo, en este podemos ver que la diferencia entre las dos fechas son entre 136 y 52 años para poder explicar unas tasas de sedimentación tan alta. Eso nos causa mucha curiosidad, es una cuestión que vamos a estudiar posteriormente. Eso es uno de los datos pues, que se tiene como primicia
para los primeros pobladores asociados a Terras Pretas, no los primeros pobladores de la Amazonía, porque es incorrecto. Otro de los componentes de la investigación de Juan Miguel fue el de las relaciones de las poblaciones actuales de la zona con las Terras Pretas. Por medio de entrevistas semiestructuradas a los pobladores, intentó determinar las razones del poblamiento en esta parte del país y los conocimientos de los cuerpos de suelos de la zona. Así logró registrar cómo las migraciones hacia la zona noroccidental de la Amazonia del país comenzaron desde el siglo XIX hasta 1950 por el fenómeno de la cauchería y el comercio de pieles. Luego, por diferentes oleadas migratorias de la década de 1950, pasando desde finales de la década de los 70 y parte de la actualidad por los cultivos de marihuana, coca y la ganadería. Aunque ahora, reconoce el investigador, se ve un fenómeno de apertura al turismo y otras actividades. En las entrevistas encontró que los pobladores actuales tienen un conocimiento acerca de los diferentes tipos de suelos de la zona, pero desconocen el potencial agrícola de las Terras Pretas. Creemos que hay un desconocimiento de los usos antiguos de los suelos. Eso puede ver también por una presencia de grupos indígenas. Pues hay poca presencia en realidad en la serranía de la Lindosa, solamente hay un indígena, que es un indígena guayabero, que esos indígenas realmente pues ya son muy pocos los que existen en este sector del país. Digamos así, están en riesgo de desaparecer y por tanto pues esos conocimientos se pierden. Otra también causas del desconocimiento son las oleadas de los migratorias de los colonos por esos procesos geopolíticos propios de Colombia, que poblaron esta zona del país. Pues realmente que su interés no era conocer los suelos negros, su interés era comer, su interés era poder sobrevivir, ¿no? Que bien a través de la historia pudieron evidenciar por su curiosidad y por todo, pero no es un tema que ellos digan, uy, yo voy a ir a mirar los suelos negros para comprar esa tierra. No, eso no pasa, ¿sí? Y también hay otros usos diferentes a los agrícolas, ¿no? Como por ejemplo, este es un suelo que se encuentra en Araraquara. Esto es una cancha de fútbol en donde están las evidencias más tempranas para el Caquetá de evidencias antrópicas de hace 8.000 años, que también es una terra preta en su parte superior, donde es una cancha de fútbol. Y uno le pregunta a los indígenas, ¿por qué lo tienen como cancha de fútbol? ¿No? Pues porque no tienen ni idea de que eso es también de potencial agrícola. Otro de los usos que podemos ver acá es el proceso de tala para poder meter vacas, o los procesos también de que esta es la terra preta donde los propietarios no tenían ni idea que esto era una terra preta. Entonces ahí vemos también que ahí dista mucho de los usos actuales con los usos antiguos de estas terras pretas.